Muchas gracias, Robert. Gracias, bueno, hiper gracias, de hecho, a Alex, a Esther por la organización, la verdad, que os lo habéis trabajado mucho. Bueno, voy a empezar. Tenía los apuntes de otra manera, voy a mirar un poco desde el móvil, es lo que hay, pero no me acuerdo de la contraseña del correo electrónico, algo que dices, no lo entiendo, o sea, me acuerdo siempre en casa, lo hago de manera automática, pero si de subir aquí no me acuerdo. Vale, con lo cual, eh, ¿alguien ha estado en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, que se llama Arco? A ver, ¿quién ha estado? Que levante la mano. Vale, pues en Arco... ¿El qué? Perdona. En Arco, en un año, cuando estaba en la carrera con unos amigos, fuimos a Arco y había una mujer que estaba con una petaca. Y iba con la petaca, la mujer cargada, y le iba dando tragos a la petaca, porque la feria en cuestión es un lugar de exposición de arte contemporáneo que dura todo el fin de semana. Y la mujer dijo... vale, para esta zona. Vale. Y la mujer dijo, estoy harta de arte, ¿no? O sea, a base de los tragos de petaca estaba tan saturada de las ponencias que dijo lo de estoy harta de arte. Entonces hicimos la broma de hay que hacer una camiseta con estoy harto de arte. Bueno, quería empezar con esto, más que nada porque espero que no estéis muy saturados del tema astrológico, porque vengo con un tema interesante. Es interesante, pero hay que indagar un poco en ello. Y aunque uno no quiera, tiene una parte técnica. ¿Cuánta gente de aquí utiliza a Quirón? ¿Quién dice Quirón? ¿Qué es esto? ¿A quién no le interesa Quirón? ¿Cuánta gente de aquí trabaja con Placidus? ¿Alguien con Koch? ¿Alguien con signo entero? ¿Signo entero? ¿Casas iguales? Vale. Otro dilema. ¿Quién considera que los planetas transaturninos deberían tener, o sea, deberían regir algún signo? ¿Quién cree que, por ejemplo, Neptuno rige a Piscis? Vale, yo os explico mi posicionamiento con respecto a esto antes de lo que es empezar propiamente. Yo soy muy del septenario, los planetas del septenario, o sea, hasta Saturno. Empecé, como bien ha dicho Robert, de hecho nos conocimos hace mucho tiempo en un grupo también de jóvenes astrólogos de Facebook y demás. Y empecé como se empieza muy habitualmente con la astrología psicológica, ¿no? Quiero dejar claro una cosa. Yo me he decantado con el tiempo por, en una parte de mi enfoque, es el enfoque humanista. Pero quiero aclarar una cosa. A veces utilizamos humanista como sinónimo de psicológica occidental. Y yo cuando abogo por una astrología humanista, abogo por una astrología que esté contemplando toda la tradición. Yo no entiendo una astrología sin dignidades. No la sé entender, no la sé ver desde ningún otro lugar. Especialmente es algo que he llegado a la conclusión con el tiempo. Yo empecé pues como cuando dices, mira, la luna en Capricornio, vamos a darle una definición psicológica, pero todo esto parte de que la luna en Capricornio se encuentra en determinada situación, que de hecho estaríamos hablando de una luna en exilio. Y a eso le hemos dado luego una explicación de psique. Pero todo esto tiene un origen. Y el origen a veces se olvida. Y acabamos metiendo un montón de variables y un montón de cosas que yo a día de hoy no considero, para hablar de algo que es muy simple y que es muy básico. Bueno, con esto, astrología de la discrepancia. Discrepancia, sí, mucha. Creo que la astrología es discrepancia, principalmente porque tenemos dilemas, hay debates muy abiertos con respecto a ella. Uno de ellos es este titular, que sale anualmente, prácticamente, en todos los periódicos. Desde aquí digo, por favor, si alguien tiene contactos con algún medio de divulgación masivo, que nos informemos de esto, porque es cansino leer año tras año lo mismo y estar explicando año tras año la misma cosa. A mí me agota, sinceramente, de verdad, y creo que a todos de nosotros probablemente, porque si tú tratas de ningunear la astrología, hazlo con argumentos, hazlo con conocimiento, no lo hagas sin, ¿no? Ahora hablaré sobre Ofiuco. En el año 2007, mientras estaba estudiando, estaba trabajando en hostelería. Y
bueno, siempre aquello que hacemos, siempre preguntas, ¿qué signo es cada persona? Yo era pues el de los signos, ¿no? Siempre preguntando el signo, el ascendente, la luna, continuamente, ¿no? Porque al final me da mucha más información de la persona todo eso que el nombre, ¿no? De hecho, para mí al final tenemos ahí un código y seguramente os pasará que os acordaréis más de las cartas, de las personas, que de los nombres. Un compañero de trabajo me dijo, oye, vamos a tomar una cerveza hoy con un señor que es experto en lo tuyo, o que es experto en eso que tú investigas. Claro, yo fui contento, dije, ay, mira, alguien con quien hablar de astrología, tal, no sé qué. Y me sentaron, yo tenía, pues no sé, 20 años, delante de un señor que de aquella, pues tenía sus 40 y pico largos, y hablábamos de astrología. Yo le dije, oye, ¿y le interés por la astrología? Y un tío muy serio me dijo, astrología, yo soy astrofísico. Así, además hizo así, ¿eh? Y es, claro, esto yo me quedé como en plan, digo, bueno, tengo a un astrofísico delante, yo creía que la conversación iba a ser otra cosa. Lo primero que me dijo, una de las cosas que me dijo fue, la astrología es una falacia, es mentira, es falaz, porque los planetas no están en las constelaciones, tal como nosotros consideramos es verdad. Si miramos astronómicamente a día de hoy, no tenemos el Sol en Aries, por ejemplo, pues probablemente gran parte del tramo del Sol en Aries se encuentre en Piscis. Y aquí nace una diferencia fundamental que nos va a servir para entender a Ofiuco, entre otras cosas que se dicen. Es verdad que con el astrofísico al final se hizo un debate interesante. Todo tengo que decirlo, yo no tenía argumentos suficientes para decirle algo con respecto a lo que él me estaba rebatiendo. Lo que le dije al final fue, bueno, la astrología es, yo en aquel momento, estacional. A mí lo que me importa es cuando empieza la primavera en el hemisferio norte. Algo que es así, pero que yo no tenía pues, la argumentación que a día de hoy, obviamente, pues uno investiga y encuentra, ¿no? Dejar claro que hablaremos de esto, pero nuestro sistema, el tropical, nace cuando es, o sea, el grado 0 de Aries es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, ¿vale? En el hemisferio norte. Eso luego hay muchos debates ya con el sur, que ya hablaríamos de esto. Y se cierra cuando se acaba el invierno. ¿Ahí qué hacemos? Pues creamos un círculo de Pax de 30 grados, cada uno de los 30 grados es un signo. Me da igual si lo vas a llamar Aries, Tauro o el signo que ocupa el tramo central de primavera. Podemos decir el signo que ocupa el tramo central de primavera. Signo fijo, está en el medio, tiene uno para aquí, tiene otro para allí. ¿Sí? 30 grados, estamos en estas porciones. Desde ahí creo que no podemos, que no es demasiado refutable al final. Siempre que entendamos, tal como yo lo entiendo y no tengo ningún problema en asumir que yo trabajo con un lenguaje simbólico. La astrología es un lenguaje simbólico. Me importa un pimiento si es ciencia, no es ciencia y deja de serlo, porque la ciencia es mucho más nueva que ella. Entonces, es un lenguaje simbólico que nos sirve para explicar el mundo, para explicar también nuestra psique, nuestros ciclos, sobre todo. Bueno, aquí las cosas del astrónomo. La astrología es falsa, trabaja en base a 12 constelaciones, no contempla a Ofiuco. No contempla a Ofiuco, claro que no. Pero es que si yo estoy hablando de el signo que ocupa el tramo central de la primavera, al que le llamo Tauro, a mí que me importa Ofiuco. Si yo estoy dividiendo esa esfera, en esa circunferencia, vaya, como se llame, en estos 30 bloques, ¿no? Son signos de 30 grados. Vale. Entonces, él me dijo, oye, pero es que los únicos que pueden hablar un poco de la astrología, en todo caso, son los indios. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque ellos sí que trabajan con el Sol en la constelación tal como se ubica actualmente. A partir de ahí yo empecé a indagar. Además, siempre me ha traído muchísimo India por otros motivos, pero ya además con el tema astrológico ya fue muy interesante, ¿no? En 2008 me fui a India. Bueno, fui con unos amigos, fuimos de turismo la primera vez y continué preguntando los signos a todo el mundo. Oye, ¿tú qué signo eres? Claro, y uno me decía, yo he nacido en mayo, soy Capricornio. ¿Qué? Otro me decía, yo he nacido en junio, soy Piscis. Yo no entiendo nada de lo que me estáis diciendo. O sea, yo sabía que hay 20 y pico grados de diferencia. Pero, o sea, es o este signo o el siguiente. ¿Qué es lo que me estaban dando? El signo de la luna. Me estaban dando el signo de la luna por algo que creo que aquí hemos perdido mucho, que tiene que ver con el análisis del ascendente
y de la Luna. Para mí ahí está una de las claves. Luego os explicaré por qué. La Luna es lo más próximo a la Tierra. La Luna, la quiera o no la quiera, me la como. Con lo bueno y con lo malo. Porque todos los arquetipos tienen cosas buenas y cosas malas. El Sol está más lejos. Y ellos utilizan precisamente esa analogía de al Sol puedo llegar o no. Pero a mí lo que me importa es la lógica lunar. Ni qué decir que India es muy lunar, toda ella. India es muy yin, Oriente es muy yin. Y ahí hay muchísimo que aprender, pienso, de esa interacción. Este señor, Glenn Perry, hizo una ponencia en 2018 de astrología védica. Llamamos astrología védica, pero es Jyotish allí. No es una ponencia de Jyotish la que yo estoy haciendo, ¿eh? Yo estudio Jyotish también, pero es una ponencia de astrología sideral. Luego os explicaré. Este señor no se le ocurrió otra cosa que ir a la Conferencia Internacional de Astrología Védica, que por primera vez se había abierto a la mirada occidental, a decir que el único enfoque verdadero era el occidental. Que claro, que estaban equivocados, que miles y miles y miles de años de tradición, no, que esto estaba errado, que el único enfoque verdadero era el occidental. ¿Por qué? Porque es en este sentido, astropsicólogo, trabaja la astrología desde la dimensión psicológica y su punto de partida es estamos condicionados psicológicamente por las estaciones. No sé si fue presidente de ISAR o algo así, luego dejó de serlo por este motivo. Se levantó mucha polémica con todo esto. Vale, aquí la ponencia en la que dijo esto. Otro señor, David Pingree. Muy interesante, tiene unos trabajos increíbles, es historiador especializado en el origen de la astrología occidental. Son trabajos increíbles. O sea, personas como Chris Brennan lo mencionan continuamente porque además está muy documentado y es un señor bueno, que tiene mucho conocimiento y sabe de lo que habla, pero sabe de lo que habla desde una única perspectiva, la nuestra. El problema es que tú a David Pingree tratas de ir a India y hablar de él y el que lo conozca, David Pingree, no. ¿Por qué? Pues porque él asume que el origen de la astrología está en Occidente. En India para nada es así. De hecho, ellos consideran pues, que el origen de su astrología está allí. Y de la astrología en general. Todo el mundo barre para casa en esto, como bien sabemos. Y es algo que creo que nunca se va a poder saber y que tampoco a mí personalmente no me importa demasiado. Lo que sé es que hay un origen común. Hay algo que es común a todas las astrologías, a lo que solamente pienso que se puede llegar simplificando. Y diréis, ¿cómo puede ser que yo diga simplificando y os meto aquí lo que hablaremos ahora del zodíaco sideral? Pero precisamente porque si el zodíaco sideral se aborda desde la simplicidad, nos va a dar claves muy interesantes. A pesar de que practico tropical, pienso que hay que considerar el sideral. Esta es la facultad de Varanasi, de astrología, bueno, la facultad india de Varanasi, donde se estudia pues, todo el legado, ¿no? Védico y demás. Y aquí, bueno, yo estuve en contacto con alumnos, con profesores, con gente con la que hice clase, con diferentes personas y con diferentes criterios, ¿no? Bueno, muchos de ellos lo que decían era la astrología nuestra es la verdadera, porque realmente, si tú miras ahora para arriba, el Sol está en X constelación, no en la que vosotros decís. Vale. Es muy interesante, recomiendo como experiencia todo este contacto con esto, porque a mí solamente, yo, y lo digo muchas veces, yo viajé a India porque, aparte de porque me gusta el país, porque no podía viajar en el tiempo. Yo lo que realmente quería era ir al medievo o a la época helenística, una de las dos, pero eso obviamente aún no se puede. De hecho, estaba leyendo un libro de Michio Kaku y hablaba sobre el tema de los viajes temporales, si algún día sería posible o no, no lo sé. Pero a día de hoy no se puede. Entonces, al ir allí, me gustaba mucho la práctica que tenían de la astrología porque es la más próxima a la astrología tradicional occidental. Hay mucho mito con el tema de India. Tipo, uy, es que están elevadísimos, tienen no sé qué. Bueno, al final cuando alguien consulta al astrólogo en India, le consulta por las mismas cosas que consultaba aquí a alguien, al astrólogo, hace 100 años, o actualmente también. Tipo, ¿cómo me va a ir el negocio? ¿Me voy a poder casar? ¿No me voy a poder casar? Bueno, las inquietudes humanas que todos tenemos, ¿no? Un profesor de allí tenía un hermano. El hermano tenía un negocio que era un locutorio. Y yo os estoy hablando de esto, perdonad, no sé si os lo he dicho, yo estuve en 2008, luego volví en 2012 a estudiar, ¿eh? Y esto era 2012 ya. Y el hermano tenía un locutorio y me cogió en privado un día. Claro, el de los dos hermanos que hacía las clases de astrología
se estaba forrando porque había un montón de extranjeros, ay, 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 Yotis, Yotis. Y el otro pues estaba pasándolo mal porque empezaban los móviles a funcionar y sufría por su locutorio. Entonces me dijo una vez así en privado, me dijo, eh, ¿por qué me puedes mirar los tránsitos y todo, pero no le digas nada a mi hermano? Tenía Marte en la 3, con un montón de tensiones el hombre, y tenían una relación muy compleja. Tenía Marte en la 3, la diferencia entre tropical y sideral es que pasaba de Géminis a Cáncer, ¿vale? Pero bueno, tenía ahí un tema con esto. Bueno, entonces yo le leí los tránsitos en aquel momento. Con respecto al pronóstico, ya hablaré, igual no es el tema, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Yo trabajo con el Quadrivium de Prognosis, yo trabajo con direcciones primarias, yo trabajo con tránsitos, trabajo con revoluciones, trabajo, ¿vale? O sea, porque creo que todas las formas de análisis nos tienen que llevar a un punto. También creo, y esto no sé si lo dijo o se lo leí a Sergio Ribillo, si no me equivoco, que me pareció muy acertado, que dijo que, claro, que en aquel momento los tránsitos no estaban tan estudiados como ahora y que los tránsitos a día de hoy podían tener una validez que hace 2000 años no. Cosa que me parece también muy interesante en favor, romper una lanza en favor de los tránsitos, aunque para mí es absurdo hacer cualquier forma de pronóstico solo mirando tránsitos. Vale. Lo que os decía, por ejemplo, de las cartas de India, aquí tenéis la del norte y la del sur, ¿vale? Son diferentes. La del norte, bueno, es que recuerda tremendamente a las cartas medievales. Las cartas originales, las helenísticas, eran circulares. Se decía que para poder trazar con un palo en la arena el círculo. Pero en el medievo occidental pasaron a ser cuadradas por influencia árabe, ¿de acuerdo? Y ellos trabajan desde esta perspectiva. Un momento, que me he ido mucho con los apuntes. En la astrología helenística, vale, como digo, las cartas eran circulares, esto ya os lo he dicho. Vale, y ahora os voy primero a plantear una pregunta. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay dos zodíacos? Antes de dar respuesta a esto, voy a pedir a los compañeros de arriba que pongan el primer vídeo. Es un vídeo extraído de una página, lo veréis ahí marcado, que explica astrología en general. There are 12 such constellations around the Earth, which lie more or less uniformly on a circle. Their English names are respectively Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. These constellations are the main basis for Hindu zodiac. These divide the sky into 12 sectors, 30 degrees each, and Vale, se acaba cuando divide esos sectores. Esa es la base de la astrología védica, en este caso del Jyotish, de la astrología sideral. O sea, lo que dicen es así tan simple como, pues tal cual, ¿no? Esta constelación, divido, esta constelación, divido, esta constelación, divido. Esto, en un origen, estaba igual para todos. En épocas de Ptolomeo, por ejemplo, no había diferencia entre el zodíaco sideral y el tropical. Muy distinto es hoy, 2000 años después, por una cosa de la que os hablaré después. Decir una cosa en contra, en este sentido también, de la astrología sideral o del Jyotish, si más no, no sé si existe esta expresión en castellano, creo que sí, si más no, por el tema del uso que le dan. Vamos a ver, Virgo es mucho más grande que Escorpio. No puedes tener todas las constelaciones, cada una de 30 grados, porque hay constelaciones que son mucho más grandes que otras. Si fuéramos fidedignos, el Sol estaría en Virgo 40 y pico días y en Escorpio pues igual 7, si le añades luego a Ofiuco y demás. Pero bueno, sea como sea, sí que es verdad que hay una aproximación o hay una voluntad de aproximarse a cómo está el cielo. Por tanto, estamos hablando de una lógica constelacional, que es diferente a nuestra lógica que es estacional, si queremos. Esta, y ahora pido a los compañeros el vídeo 2. Esta explica nuestra lógica.
Bueno, debería explicarla. Este realmente es el vídeo más importante. Si no se ve, no pasa nada, es igual, ya os lo mandaré. Pero era el vídeo que más me importaba, porque si no es muy complicado a veces explicar esto. Igual me he colado yo enviando algo o no sé. Bueno, pues nada, si no, no funciona, ¿no? Ahora sí. Ahora. Esto lo he acelerado yo, ¿eh? Para que no durara. ¿Vale? Creo que visualmente se entiende lo que os voy a explicar a continuación. El zodíaco, gracias. El zodíaco. El zodíaco tropical, como es estacional, como digo, en ese sentido, hay un movimiento que es esta parte de la. Que es como una peonza. De hecho, tenéis aquí un gráfico que he sacado de Astronomía para Todos, que está muy simple, es un gráfico muy claro. Que a lo largo de los siglos se ha producido un desplazamiento entre la ubicación real de los signos y esa ubicación actual. Por tanto, hay 24 grados de diferencia a día de hoy entre la astrología tropical y la astrología sideral. Esto, repito, que es algo en lo que no se reparó en épocas de Ptolomeo porque la diferencia era mínima. Ocurre, seguramente no, habrá personas que no conozcáis o que conozcáis tal vez. Cuando hablamos de los nodos, realmente el que más importa es el nodo real. El nodo real cómo estaba, pero se ha trabajado muchas veces con el nodo medio porque no se podía calcular el nodo real. Pero este es otro tema. Lo que digo con esto es que si nos vamos aquí a esto es la Yanamsa. La Yanamsa es el cálculo que se efectúa para preguntarse dónde realmente estaba el Sol en ese momento. Ellos trabajan mucho con la Giri, ¿vale? Que la Giri es la más extendida. Son 24,14 grados en 2020. Continuamos en esos 24 grados. De hecho, tengo una anécdota aquí. De 1900, en 1900 estaba a 22 grados y algo de diferencia. En 2050 seguiremos todavía con esos 24 grados de diferencia. Pero imaginaos cuando esto complete una vuelta. Quien practique tropical estará en la zona de, o sea, volverá al origen, no es igual, cuando complete la mitad, desde aquí un montón de años. Tendremos, claro, entonces yo qué pasa, yo he nacido con todo esto aquí, pero en realidad es mi signo opuesto. Hoy no nos importa tanto, porque son 24 grados, importa, claro que importa, porque toda carta tira desde la perspectiva sideral 24 grados para atrás, todo, también el ascendente y todo. Bueno, entonces uno dice, claro, ¿qué pasa aquí? Y aquí es donde quiero también que intervengáis vosotros, porque he traído a varios ejemplos de cartas. No voy a deciros cuál es la sideral y cuál es la tropical, aunque siendo un poco avispados va a ser bastante fácil de determinar. Pero sí que os voy a hacer las siguientes preguntas. Bueno, podéis hablar porque se oye igualmente aunque no tengáis micro. Si nos basamos solamente en la lógica del ascendente y de la luna, tal como trabajan allí y tal como también hemos trabajado tradicionalmente aquí, digo hemos, en siglos de historia, si yo os dijera, oye, vamos a mirar el ascendente, ¿vale? Un ascendente y otro. Es una persona, vamos a aquí mezclar todo el tema también psicológico si queréis, de ahí desde la perspectiva humanista. Es una persona muy trabajadora, tremendamente trabajadora. Tuvo que hacer frente a una pérdida temprana de uno de sus padres y se volcó por completo en el trabajo. Yo os digo esto. ¿Qué carta veis que tiene más sentido? A ver, ¿podéis levantar la mano quienes digáis esta? ¿Podéis levantar la mano quienes digáis esta? Uy, hay mucha gente de no sabe, no contesta. Vale, os digo otro punto. Es una persona
que ha tenido problemas a nivel social por ser demasiado reivindicativa en el terreno sexual. Se la ha juzgado a veces por ser demasiado explosiva o explosivo, no os voy a decir quién todavía. ¿Quién vería esto aquí? ¿Alguien lo vería aquí? ¿Quién lo vería aquí? Ahora. Vale. Otro punto. Otro ejemplo que os digo. Se murió su madre. Se murió su madre. Os he dicho que se había muerto uno de los padres, pero ahora os digo, se murió su madre. Cuando era muy joven. ¿Quién ve más que está ahí? Hay que decidirse, no me seas Géminis. ¿Quién de más? ¿Quién dice aquí? Vale. Y una última cosa. Es una persona que le encantan los focos. Le encanta. Le encantan los focos. Le encanta ser el centro en el escenario. Es muy creativa. A ver, ¿quién dice esta? ¿Quién dice aquella? Vale. Yo luego os diré conclusiones. Es Madonna. De hecho, una cosa que os digo de la carta de Madonna, que está ampliamente mal divulgada por todos los lados, que es esta, se ha tirado años así esto, y yo recuerdo, hablando con mi hermano un día, decíamos, ¿tú no recuerdas haber visto un vídeo de Madonna donde decía que era ascendente Acuario en los años 90? De hecho, he traído el vídeo porque es muy importante, y ahí si los compañeros lo introducen, el vídeo 3, porque ahora os explicaré por qué os pongo esto. ¿Cómo se ríe de cáncer la tía, eh? Vale, ya podéis parar. Aquí, claramente, cuando alguien investiga astrología, lo más importante es que miréis primero de dónde sacáis los datos. Roden AA, ¿vale? En la gran labor que hace Liz Green con respecto a astro.com y demás, hay una base de datos, Astro Data Bank, ahí tenéis que mirar que sea AA. Esta está desde hace un montón de tiempo, pero no es AA, ¿vale? Es muy importante, digo, para enfocarlo desde ese lugar. Vamos con otro ejemplo. Luego vendrán las conclusiones. Y aquí os voy a decir... A ver... Aquí os voy a decir varias cosas. Primero, es una persona tremendamente peculiar. Pero es que es exageradamente peculiar. Yo me atrevería a decir que es una persona única. Única como todos somos, no. Única de único, único, único. O sea, es muy destacable con respecto al resto y creo que puede gustar o no, pero entenderéis a lo que me refiero cuando os diga quién es. ¿Dónde podríamos ver esa peculiaridad? Más en esta, ¿quién dice? ¿Más en esta? ¿Alguien dice? Vale. Es una persona... Es una persona que espera un momento. Que ha tenido también polémicas por mentiras, básicamente, que se dijeron... Es una sarta de mentiras horribles en relación a él. Sobre tema sexual también. Ha tenido polémicas en este aspecto. ¿Quién lo vería aquí? ¿Quién lo vería ahí? Bueno, os dejo pensando. Es efectivamente Michael Jackson, ¿vale? Michael Jackson, también otro error de hora que hay de él. De hecho, se dijo mucho tiempo que era ascendente Escorpio. De eso nada. Yo contacté con el club de fans español, le pregunté al chico y me envió este tuit de cuando él murió.
es un tuit de un familiar directo diciendo cuándo nació. Os he dicho, perdonad, la hora de Madonna, yo no la tengo al 100%, pero ¿cuál creo que es el error? Que entre AM y PM. Yo probé de cambiar a AM y PM y entonces me daba ascendente Acuario, pero no sé la hora exacta ni el grado, pero creo que el error puede venir de ahí. Con Michael Jackson sí que tengo este dato. Ahora os lo diré. Ahora os lo diré. Vale, bueno, os lo digo, sí, es verdad. Os lo digo ahora. La carta real de Michael Jackson es ascendente Piscis con la luna en Piscis. Su carta sideral es ascendente Acuario con la luna en Acuario. Esto no os lo quería decir todavía porque quería ir a las conclusiones, entendiendo que el Sol, vamos a leerlo en tercer lugar. Vamos a centrarnos no solamente en el ascendente y en el regente del ascendente, también en los grandes olvidados a veces, que son los dispositores. No tenéis por qué saberlo, pero tomáis notas y investigáis, como la astrología es un sinfín de investigar. Aquí tenemos el ascendente Acuario con la luna en Acuario, regido tradicionalmente por Saturno. Yo, este Saturno, digo, otras, ¿aquí quién manda sobre este Saturno? Pues me voy entonces a mirar a Marte. Él tenía unos problemones con el padre básicamente lo explotaba económicamente. Algo que, de otra manera, vamos a ver en su natal precisamente con un Marte en Tauro. Luego os diré las conclusiones, no quería avanzarme. Lo que quiero que quede claro es que hay dos formas de mapa, pero que para valorarlos no podemos decir, voy a mirar el Sol. No. Tenemos que mirar el ascendente, su regente, la luna y los dispositores de cada cosa. Y a partir de ahí llegaremos a conclusiones. Una última carta. Yo voy bien de tiempo, creo, Robert. ¿Cuánto queda, dijéramos? 17 igual, o por ahí. Merci. Voy bien, entonces. Vale, vamos a poner una última carta. Ahora sí, los compañeros, si me pueden poner el vídeo. Vale, este fragmento siempre me pone los pelos de punta por esa visceralidad que tiene ella en el escenario, independientemente de lo que cada uno piense del Papa antiguo y de lo que sea, me da igual esto. Pero me gusta mucho desde ese lugar. Sinéad O'Connor es conocida, primero por muchas cosas, por todo lo que ha generado, tener una relación bastante conflictiva con los hijos. De hecho, el pequeño de sus hijos se suicidó. Ella, pues al poco, también, ¿no? Murió, se suicidó, tiene trastorno bipolar. Estos diagnósticos que a veces se hacen un poco ahí a la ligera, pero bueno, es igual. No sabemos si es trastorno bipolar o es que es tan mutable que en ese sentido puede estar oscilando entre varios puntos. Luego os explicaré por qué, dónde veo esto. En Sinéad O'Connor os voy a poner un ejemplo. ¿Verdad que cuando, y decidme, si no es así, me decís, oye, esto es una mierda, a mí no me interesa. ¿Verdad que si yo miro los ojos de Sinéad O'Connor, ¿no me costaría ver algo ahí, Scorpio? Sinceramente. ¿Quién podría ver algo de Scorpio? ¿Quién no ve nada de Scorpio? Vale. Si nos vamos a su carta sideral, esta carta nos habla mucho de ella. Nos habla mucho de ella, como evidentemente también la tropical, ¿eh? Ojo, las dos. Os pongo un poco en contexto. Primero, yo me voy a la sideral. Ostras. Bueno, Marte. Uy. Marte en el medio cielo. Subo al escenario, me transformo. Oye, ¿dónde está ahora? Marte en el medio cielo, subo al escenario, me transformo por completo y rompo la foto del Papa de algo referido a una institución. Una educación católica muy bestia, o protestante, no me acuerdo ahora, es igual, religiosa muy fuerte, con una madre durísima,
con una madre que le generó gran parte de los traumas que luego ella arrastró de infancia. Y uno dice, ay, vamos a empezar a mirar de uno y de otro, de uno y de otro. ¿Dónde hay aquí más lógica? No os lo voy a responder, simplemente es un tema de abrir, porque para mí la astrología no va de cerrar nada, va de abrir, 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 acotar, no cerrar, son cosas diferentes. Y aquí tenemos un poco la madre del cordero, dijéramos. ¿A qué me refiero con la madre del cordero? Pues podemos decir entonces que en astrología todo vale, que la astrología es una mierda, es una mentira, es un engañabobos, todo vale. No, no creo que podamos decir esto de ninguna de las maneras y no creo que nadie de los que estamos aquí estaríamos aquí o llevaríamos tanto tiempo, muchos, y el tiempo que se dedica una vida entera a esto, ¿no? Si tú coges una carta y haced el experimento, probad con la carta de alguien que conozcáis y tratad de atribuirle cualidades que no tengan nada que ver con su carta. Vais a ver que no, esto no es su carta, esto está mal. En cambio, cuando pasamos de tropical a sideral la cosa es distinta. Porque, primero, porque la diferencia son 20 y pico grados. Segundo, porque de alguna manera una complementa a la otra. Cuando se hablaba antes de los métodos de pronóstico, yo no me atrevería nunca en la vida a pronosticar nada o a tratar de pronosticar nada solamente mirando tránsitos. Voy a hacer 4 o 5 técnicas, con los aciertos y con los errores que me den, pero habiendo operado bien. Lo mismo me va a ocurrir con esto. Cuando yo trato de ver la psique de alguien, vamos a verlo desde la siguiente forma. Primero, voy a obrar pensando en el temperamento, que a veces lo olvidamos. La luna, el ascendente y el regente del ascendente son clave en esto. Son clave en Occidente, pero son clave también, por supuesto, desde la perspectiva del Jyotish. Y, de hecho, el regente del ascendente nos va a estar dando unos datos brutales. Si miráis cartas y decís, esta persona, para mí, se reduce al regente de su ascendente. Para mí hay una gran síntesis ahí. Esto va en la lógica de este modelo ampliamente dibujado en la Edad Media. Este cuadro es la segunda imagen, o sea, es la creación del universo de Giusto Menahuoni, ¿vale? Es una imagen, es bastante conocida, que básicamente de lo que nos habla es de las esferas. Tenemos aquí la Tierra, tenemos la Luna dando vueltas, tenemos al Sol y así cada uno de los planetas hasta la octava esfera, que es la que nos está hablando de las constelaciones y de las estrellas. Cuando tratamos de hacer un análisis de alguien, para mí es imposible no contemplar que nos estamos moviendo en varios de estos puntos. Dicho de otra manera, la astrología tropical es una astrología que parte de la interacción entre el Sol y la Tierra. Con ello, tiene mucho sentido que la astrología tropical nos hable más de la psique, nos hable más del ego. Los occidentales tenemos esta parte. Queremos conocernos, oye, cómo soy yo, oye, cómo soy. Es muy distinto en Oriente. En Oriente se va a valorar en general, mucho más el conjunto, el colectivo, en esa lógica más lunar. Por tanto, tiene sentido que si yo quiero ver temperamento, quiero ver psique, quiero analizar desde ahí, lo tropical llegue a un punto, que lo sideral no llegue. Porque lo sideral, tal vez, me está hablando de esto que hay aquí. Y esto que hay aquí va a ser muy útil si quiero ahondar profundamente en ese camino, que diríamos de alma. De hecho, creo que hay bastantes detractores, en redes he visto alguna cosa, sobre el tema del karma y la astrología kármica. Hay mucha frivolidad con respecto a la astrología kármica. Yo creo que la astrología del karma se ha de enfocar con la humildad que hay al final y es un tema de karma, dharma. Yo puedo nacer con unas aptitudes, yo tengo una manera, tengo una configuración, pero igual el entorno acaba modificando ciertas aptitudes y acaba creando esa psique o esa forma de ser. Creo que la tropical va a ser mucho más útil ahondando en esa forma de ser, mientras que la sideral nos va a estar aportando algo que tiene mucho más que ver con esa misión, de alguna manera en un conjunto. Teniendo en cuenta siempre que aquí yo no creo que nadie tenga una misión de nada. Todos somos la misma cosa. Y eso es lo que pasa, que en Occidente es muy complicado a veces entender esto. Hay una visión de que a muchos niveles somos, pues sí, vibración, como han dicho compañeros anteriormente, y si nos separamos de esa parte de ego, ahí vamos a encontrar
que estamos todos en una amalgama caótica, pero que cada uno nace con unas aptitudes, y ya está, unas aptitudes que le son propias para encajar en un conjunto. Ni qué decir que la sideral, y aquí esta foto muy bonita, ni qué decir que la sideral es, por tanto, esa capa exterior, pero es ese conjunto dentro de las capas de cebolla. Una última cosa que os quería comentar es sobre el tema de las regencias que hemos hablado anteriormente. Yo creo que en astrología es muy importante acotar y delimitar. Por eso me he ido a poneros cartas sin trabajar como habitualmente trabajo, con términos, con dodecatemorias y demás, tratando de establecer ese punto en común que hay con la mirada del Jyotish. Ellos trabajan mucho con nakshatras, 27 mansiones lunares que subdividen el signo. También aquí había mansiones lunares, lo que pasa que la utilizan mucho más allí. No deja de ser un poco como nuestros términos o nuestros decanatos. También tienen una forma de decanatos, pero esto es otro tema. Acotar y delimitar, sí, cerrar, no. Y ahí es donde creo que está un poco el tema. Sherlock Holmes es un personaje que me encanta, que por cierto tiene fecha de nacimiento y todo, claro, es que estaba el otro día mirando. Es Sol en Capricornio, Luna en Aries, lo que no tiene es la hora, pero está muy bien pensado ese personaje. Él como divulgador de lo que es al final el método deductivo. ¿Qué hace alguien cuando interpreta una carta? Deducir. Mientras más indicadores tengo para poder deducir, ojo lo que voy a decir, que no se confunda la gente. Mientras más indicadores tengo para poder deducir, mejor, porque eso me va a estar llevando todo a una. Ahora bien, tener muchos indicadores no quiere decir para mí empezar a añadir cosas que no he comprobado. Tener muchos indicadores parte de decir, yo veo que el tema de esta persona va por ahí. Miro la tropical, miro la sideral, miro los métodos de pronóstico en el caso de estar mirando pronóstico, yo veo que el año va por ahí. Miro esto, miro esto, miro esto, miro esto y llego al tema. Nos daremos cuenta también que todas las cartas tienen un tema central o más de uno. Y lo mismo ocurre con los pronósticos. ¿Qué técnicas debemos usar para ello? Me parece hiperlegítimo las personas que utilizan lo que sea, me da igual, las técnicas más modernas. Yo, a día de hoy, soy más amigo de la tradición. Sigo siéndolo. No sé qué seré mañana, me da igual. Yo a día de hoy estoy aquí. No sé cuánto me voy a quedar. Me he quedado un rato ya, de momento. Pero lo que me importa es que entendamos que esa tradición no es cerrada para mí. Que yo trabajo con el septenario, trabajo con los 7 planetas tradicionales, sí, pero no atribuyo a ellos. Por ejemplo, Urano para mí no rige Acuario. No lo creo. Y esto creo que coincido, no sé si era con Carmen, con Elías, creo que con ambos, con el tema de que, oye, podemos trabajar con estos 3 transaturninos, con ambos, podemos trabajar con estos 3 transaturninos sin que por ello tengan que regir nada, en ese sentido. Y ahí creo que la astrología, como bien han dicho los compañeros, cada persona practica la suya. Y lo importante para mí es profundizar, 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 profundizar. Buscar, 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 preguntarse, preguntarse, preguntarse. No pretender ni afirmar nada, es mi visión, ni jugar a ser Dios, ni nada. Preguntarse, punto, ya está. Yo con la sideral y con la tropical me pregunto muchas cosas que me llevan a una conclusión. Que es una frase de Krishnamurti que decía, bueno, un parrafito, que dice, la educación no es la simple adquisición de conocimiento, ni coleccionar y correlacionar datos porque sí, sino ver el significado de la vida como un todo, primero. Segundo, el todo no se puede entender desde un único punto de vista. Esta me pone los pelos de punta porque además estamos con Júpiter en Géminis y a mí esto me flipa el tema de la dualidad. Por eso os he puesto las 2 imágenes del Krishnamurti anciano y el joven. Por último, si uno va a buscar lo esencial, hay una esencia que une a las tradiciones. Y en esa esencia, por ejemplo, Venus es un planeta húmedo y templado. Hay quienes lo definen como moderadamente frío, hay quienes lo definen como moderadamente cálido. Templado, vamos a decir. Y un planeta húmedo y moderadamente cálido no se va a comportar igual en un signo frío y seco que en un signo que también sea húmedo. Y esto es una de las claves que a veces parecemos perder de vista. Por eso creo muy importante entender, cuando estamos hablando de astrología, que estamos dándole una explicación psicológica a todo, ir a esa cosa simple. Oye, Venus está ahí en un ingrediente.
¿Dónde está? ¿Este signo cómo es? ¿Cómo opera esto más esto? Y hasta aquí. Tengo mucho calor. Espero que os haya gustado. ¿Da tiempo a una pregunta? Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis hambre? Vamos a estar en una terraza. Bueno, los que venís. Una pregunta, sí. Vamos a estar al aire libre en la mar de bien. Hola, me ha encantado tu ponencia. Gracias. Bueno, como pregunta, quizás, o sea, quizá lo que propones es que volvamos un poco a lo más esencial de qué son los planetas y de qué son los signos y de ver un poco realmente cómo interaccionan eso, como si fuese cómo interaccionan los polos dos imanes, ¿no? Más allá de quitar toda la paja. O sea, Literal. quitar toda la paja en sí. Literal. Pero teniendo en cuenta que no hay solo una tradición occidental. Hay una tradición también oriental que pueden llegar a puntos en común si llegamos a simplificar mucho. A simplificar en el buen sentido, ¿eh?